¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? La gallina, ¿verdad? Sí, porque el creador primero creó las aves, todo lo que respira lo ha creado Dios. Aún la naturaleza está gimiendo, esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, que estamos dispersos en toda la tierra, sin importar la raza, el dialecto y el color, sin importar la costumbre. El Dios de toda creación es el Dios de todo. Y en esta noche quisiera puntualizar algo. Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es judío, Dios no es romano, Dios no es adventista. Dios es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Y en esta noche quisiera que me acompañara en el libro de Corintios, capítulo 1, capítulo 13. Primera de Corintios 13, verso 12 en adelante. Vamos a ponerlo de pie para así reverenciar la palabra de Dios. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. En el libro Primera de Corintios, capítulo 14, capítulo 13, verso 12 en adelante, dice de esta manera: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Padre, gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, porque tus palabras son las que renuevan el entendimiento, Señor. En esta noche pasa canones sin sentido por mis labios y quita toda palabra humana, Señor, y pon la tuya, Señor. Háblanos, Señor, conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta declaración pareciera simple, la declaración que Pablo dice que oscuramente nosotros en parte conocemos, pero llegará el momento que conoceremos como fuimos conocidos. Diga conmigo: recuperando lo perdido. La memoria es pasada. Usted y yo tenemos más años que lo que nosotros pensamos. Porque usted y yo somos un espíritu que habitamos en un pueblo. A usted y a mí se nos dio un espíritu para operar legítimamente acá en la tierra. Por eso es muy importante saber que Dios entiende todos los idiomas y que Dios va más allá de toda tradición, de toda cultura. Dios tiene un propósito con el ser humano. Sin importar la raza, el color, el credo, Dios es Dios. Y Dios es quien hace el llamado al ser humano. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres de sobre la faz de toda la tierra se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él tiene reservado un lugar llamado el paraíso. Todo ser humano tiene dos destinos: una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Aún las religiones nos enseñan, por ejemplo, nosotros, la religión más popular que existe acá en la República Dominicana es la religión católica. De allí nosotros venimos. Es la religión que nosotros estamos acostumbrados a ir a misa, pero cada vez que se muere alguien, que se ausenta un ser querido, se le dice que Dios lo saque de pena y lo lleve de descansar, porque la realidad es que existen dos eternidades.
Una con Cristo y otra sin Cristo. Aleluya. Morir en Cristo es ganancia. Morir sin Cristo es la peor desgracia. Y Dios, no queriendo que ninguno se pierda, preparó una eternidad. Pablo le toca hablar otro tipo de lenguaje, pero con el propósito de amplificar un mayor alcance para aquellos que hoy nosotros formamos parte de la familia de Dios como gentiles. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, Abraham vivió en tierra de Uz, tierra de los caldeos. Allí se hablaba un dialecto y era el dialecto arameo. Y luego cuando Dios le hace el llamado a Abraham, que lo saca de toda idolatría, de toda inmundicia, porque no importa la circunstancia o en el lugar donde nosotros estemos, si Dios te ha llamado, tú vencerás y llegarás a la meta. Dios llama a Abraham en medio de una generación mala y perversa, que por su ignorancia ellos adoraban a diferentes dioses, dioses que eran creados con el propósito de que el ser humano le brindara culto. Ellos adoraban el dios sol, el dios luna, se inventaban imágenes creativas y la persona, el ser humano tiene que creer en algo, porque es la naturaleza del ser humano, tiene una creencia y todo el mundo vive por lo que cree, ¿verdad que sí? Usted y yo vivimos por lo que creímos. Pablo dice, yo sé en quién he creído, por lo tanto estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo, cuando habla acerca de esas declaraciones, Pablo, el llamado de Pablo fue un llamado de padecimiento. Porque Pablo dice, si en algo yo me voy a gloriar, me gloriaré en los padecimientos, en la cruz. Amén. Me gloriaré en Cristo. Amén. Aleluya. Oigan qué gloria era la de Pablo, los padecimientos por el Evangelio. Amén. Pablo fue muy cuestionado dentro de la familia de la fe, porque el llamado de Pablo era un llamado que Pablo tenía que hacerse judío entre los judíos y hacerse griego entre los griegos y hacerse gentil en los gentiles. Pero también Pablo le dice, yo a ustedes he tenido que hablarle como carnales, porque si le hablo como espirituales, ustedes no me entenderían. Es decir, que lo espiritual hay que traerlo también a lo carnal, porque el Evangelio cambia y regenera la vida del ser humano. No todo es solamente espiritualmente. Nosotros tenemos un cuerpo que debemos de cuidarlo, que debemos protegerlo, porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo de Dios, donde Dios habita, donde se ha convertido su casa, y el que destruye la casa de Dios, Dios juntamente lo destruirá a él. Diga conmigo, tenemos un compromiso. No podemos amar más al prójimo que a nosotros mismos. Eso se llama hipocresía. Y la hipocresía es del diablo. Primero ámese usted para que pueda amar a los demás. Den un fuerte aplauso a Cristo. Pablo, el llamado que Dios le hace a Pablo es un llamado que si lo ponen a elegir a uno dice no, déjame aquí tranquilo. Yo voy a seguir haciendo lo que todo el mundo hace. Yo quiero formar parte del montón. Yo quiero caminar en esa ola. Pero no es el hombre quien elige es Dios. Dios es quien hace el llamado. Y cuando usted y yo tenemos llamado, no importa
a Nínive, allá en Tarsi, antes de llegar a ese lugar donde nosotros queremos, porque el que tiene propósito en Dios no se gobierna, Andrés. El propósito te sigue, te alcanza, aleluya, y se manifiesta. ¿A dónde iré en tu presencia? Dice David. Entonces Pablo, cuando Dios le hace el llamado a Pablo, Pablo es enemigo de la iglesia, que al nombre del Señor perseguía a los cristianos, a la iglesia temprana. Pablo dice: yo entre los hermanos, el menor de todos. Entre los pecadores, yo el primero, dice Pablo. Yo el primero. Pero a mí se me ha dado una gracia, y como apóstol, hijo adoptivo. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que Jesús eligió a 12 discípulos. Y uno de ellos lo traicionó, que era Judas, pero era que Judas tenía que cumplir con ese propósito. Porque hay gente que llega a nuestra vida para traicionarnos, y en medio de esa traición, Dios tiene un propósito. Judas me acerca a ese propósito. Porque el que tiene llamado tiene que ser traicionado. Tiene que ser vendido. Entonces, Dios le entrega a Pablo un ministerio que es un ministerio no aceptado dentro de la familia de la fe. Fue muy cuestionado. Porque este hombre, cuando la iglesia temprana, la que Cristo fundó, la iglesia de los apóstolos, hubo una gran persecución. Porque Roma, el Estado, empezó a perseguir juntamente con la autoridad religiosa que había. Porque dentro de nosotros hay religiosos que quieren matar lo de Dios en ti y en mí. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús se hizo presente, no solamente Jesús confrontó lo de adentro, sino que también confrontó lo de afuera. Pilato y Herodes eran enemigos a muerte, y para matar a Jesús se hicieron amigos. Hay gente que no se ponen de acuerdo ellos, pero cuando se trata de hacerle daño a un hijo de Dios, se ponen de acuerdo. Entonces, el llamado que Dios le hace a Pablo, en medio de esa persecución, Pablo era uno que se le dio carta. Pablo era judío con judío. Pablo era hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, que Pablo no tuvo ningún tipo de mejoranza, porque era muy selectivo en ese entonces. Pablo estudió para eso, para ser celoso en cuanto a la ley de Dios. Pero ese celo que él sentía por la ley de Dios, porque hay celos que hacen daño. Dile conmigo: no me cele tanto. Hay celos que hacen daño. Por eso hay hombres que le quitan la vida a la mujer. Por eso hay mujeres que le quitan la vida a los hombres. Digo, porque lo aman demasiado. ¡Mentira! Si lo amara, déjalo vivo, déjala viva, ¿verdad que sí? Alaba lo que vive. Dale un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: necesitamos remover este velo. Diga conmigo: necesitamos remover el velo. Entonces, cuando a Pablo se le da carta para que elimine lo de Dios, algo nuevo Dios empezó a hacer a través de esa apertura que Cristo fundó como ministerio. Los apóstoles predicaban de Cristo, pero a medida de que fue pasando el tiempo, empezaron a inventarse iglesias y concilios. Señores, es más importante la transformación
de la vida de alguien que necesita un cambio, una transformación, que nosotros insistir para secuestrarlo en las cuatro paredes. Amén. De hecho, Pablo entonces, cuando empezó la persecución en la iglesia temprana, uno llamado Esteban tenía un mensaje tan recio y estaba tan lleno del Espíritu Santo que dice la Biblia que ese discurso producía ardor en el corazón de aquellos enemigos del Evangelio. Porque usted y yo podemos estar llenos de la presencia de Dios, podemos tener una palabra certera para este tiempo, pero esa palabra a muchos le dolerá, a muchos le caerá grueso, pero bienaventurado es el hombre y la mujer de Dios que se atreve a hablar de parte del Señor y más en este tiempo. Porque dice que teniendo comezón de escuchar la palabra de Dios, se amontonarían, se iban a amontonar hombres crueles, avaros, intemperantes, orgullosos, vanagloriosos, más amantes de ellos mismos que a lo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Bienaventurado, y esto lo voy a decir con mucho temor y temblor. Bienaventurados aquellos que asisten a una congregación donde se predica la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra, la filosofía no cambia. Así es. Las anécdotas no cambian. El testimonio de una gente puede sacarle los gasecitos a uno y granojarse, pero eso no es todo. Usted y yo tenemos que tener una experiencia con el Señor. El día que usted venga aquí, la palabra no le corte, déjeme venir aquí, porque se ha convertido en un club social. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que corta, que penetran hasta los tuétanos de los huesos, que discierne lo más profundo y la intención del corazón del ser humano. No es tuya, es que Dios es Dios. Es que si el diablo le habla a aquellos que le sirven, Dios también le habla a sus hijos. Amén. Y si usted quizá le duele la corrección, obviamente porque precisamente usted es hijo, porque todo aquel que ha sido elegido para ser hijo de Dios, dice la Biblia que al hijo que Dios ama, a ese corrige. Y ninguna corrección al principio es buena, pero después da el fruto. Pablo, que era joven, lleno de mucha ambición, un día, ese día, estaban apedreando a Esteban. Y Esteban dijo estas palabras que dijo Jesús: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y dice que él miró hacia arriba mientras que lo apedreaban por predicar el Evangelio, por decir las cosas que realmente eran ciertas. Y dice la Biblia que él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y dice que la ropa de aquel hombre de Dios fue arrojada a los pies de un hombre, de un joven llamado Saulo de Tarso. Y Pablo, ese Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hay veces que Dios elige a los malos, alaba lo que él vive. Porque cuando el malo se arregla, se pasa de bueno. Pero cuando el bueno se daña, se pasa de diablo. ¿Ustedes saben quién era? Lucifer. Era hermoso, dice la Biblia. Perfecto era entre todos sus caminos. Hasta que se halló en iniquidad. Por la mucha contratación se enalteció su corazón. Él que decía: e iré y me sentaré a la diestra de Dios y seré semejante a él. Dice la Biblia que fue destronado como un rayo. Como un rayo fue destronado. Y allí se convirtió en el enemigo de la humanidad. Porque Satanás no es enemigo de Dios.
No, Satanás es un instrumento para perfeccionar su obra en nosotros. Hello. Dios no tiene enemigo. Jesús le dijo, cuando él le dice, si tú eres el Hijo de Dios, él le dijo, todo esto te daré si tú a mí postrado me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, ¿cómo es? Tu Dios, no tu enemigo, tu Dios adorará y a él solo seguirá. Mire, pero Jesús le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será traicionado por uno de ustedes. Pero, y todos se van a escandalizar, porque Dios siempre va más allá. Diga conmigo, Dios siempre va más allá. ¿Usted sabe cuál es el primero que sabe cuando la mujer está siendo infiel? Usted y yo. ¿Usted sabe cuál es la primera que se da cuenta cuando el hombre le está siendo infiel? La mujer. Lo que pasa, hágase así, hágase así. Hay veces que uno se hace loco, pero no somos locos, nada. Dios no puede ser burlado. Entonces, ellos dicen, pero ¿quién sería de nosotros para que eso no suceda? Y Jesús le dice, pero ven acá, mi Señor, que de ninguna forma te acontezca tal eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque quita la mirada de arriba y la pone en los hombres. Y entonces Pedro le dice, mira, Señor, aunque todos te dejen, yo a ti no te dejo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido. O sea, Satanás también le pide favores a Dios. Me ha pedido zarandearte como trigo. Pero yo he orado. Diga conmigo, yo estoy aquí porque Jesús oró. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y él le dijo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengue. Miren, hay veces que la vida nos golpea duramente. Nadie está preparado para situaciones que a usted y a mí no ha tocado vivir. Pero de una forma extraordinaria, todavía estamos de pie, obedecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuando usted y yo venimos a este mundo, había problemas. Diga conmigo, había problemas. Y mañana nosotros nos vamos a ir de este mundo porque esto es prestado. Van a seguir los problemas. Hay que aprender a convivir con el problema. Que lo de afuera no te afecte lo de adentro. No deje que ese hermoso corazón sea afectado por las cosas que se puedan estar diciendo de ti y de mí. La Biblia dice que cuando hablen de nosotros mintiendo, gócense y alegrense, porque grande es nuestro ganador en el reino de los cielos. A Pablo le tocó presenciar esa masacre. Mientras que apedreaban a Esteban, le arrojaron las ropas. Pero parece que hubo una transición allí en esa ropa. ¿Sí? Hubo una transición porque Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y Pablo, llamado Saulo de Tarso, le arrojaron las ropas. Y dice que camino a Damasco, Pablo iba con una intención de matar, de eliminar la iglesia de Cristo. Y dice que se le apareció Jesús. Se le apareció Jesús. Y cuando se escuchó una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y vino una luz que lo rodeó a él. Y él quedó ciego. Es decir, que la luz que vino
de arriba cegó el entendimiento humano. Y cuando el hombre no puede ver, pero sí puede escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Pablo le dice: Señor, ¿y quién tú eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa que chocar contra el aguijón. Y entonces el hombre quedó ciego y se fue a un lugar. Y Dios tiene que mandar a un profeta. Tiene que mandar a alguien para que ore por él. Usted y yo necesitamos la guianza de alguien que nos instruya. Por eso usted está aquí, en esta casa, para que usted pueda ser instruido en los caminos del Señor. Y dice la Biblia que el profeta Dios le dice: ve a tal lugar y tú orarás por un hombre llamado Saulo de Tarso. Y cuando él le dice ese nombre le dice a Dios: ¿y cómo, Señor? ¿O acaso tú no sabes que ese hombre cómo arrastra a aquellos tus seguidores? ¿Cómo ese hombre encarcela y cómo también lo mata? Y él le dice: ve, porque instrumento mío me es, y yo le voy a demostrar a él lo que él tendrá que pasar por causa de mi nombre. A él yo lo he constituido como apóstol, y él llevará mi palabra delante de reyes y príncipes. Pero la gloria que Pablo experimentó fue los padecimientos por ese llamado. Todo el mundo quiere llamado grande, pero de acuerdo al llamado, así también será el proceso en Dios. No hay llamado grande si no pasa por el desierto. A José le tocó varios años para poder llegar al palacio, de la cárcel al palacio. A Moisés le tocó 80 años para empezar a ejercer, y Dios trae cumplimiento a ese propósito que estaba ligado con sacar de la esclavitud a toda una nación. Nosotros queremos que Dios haga cosas grandes, pero estamos viviendo el tiempo de microondas, que todo lo queremos rápido. Ponte de pie, dile conmigo: humillado pues bajo la poderosa mano del Señor, y el Señor os exaltará a su debido tiempo. Dios no ha terminado contigo. Levanta tus manos allí. Aleluya. Hay una canción que dice de Gleida Belial: Dios no ha terminado contigo. 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 Gleida Belial: Dios no ha terminado contigo. Y yo sé que el Señor, así como Génesis, yo veo personas que el Señor, así como en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero había un movimiento, y Dios se estaba moviendo a través de su Espíritu. Dios se está moviendo en medio de esa situación desconocida para ti, pero Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios obra por sendero misterioso. Y tú y yo no somos la excepción de este tiempo. Dios está obrando. Por lo tanto, Dios no ha terminado contigo. ¿Se quedó Daniel en el foso de los leones? No. ¿Se quedó Sabrán, Mesaya y Abednego en el horno de fuego? No. ¿Se quedó Moisés desterrado allá en el desierto, en tierra de Madián? No. ¿Se quedó José en la cisterna o en la cárcel? No. Tú tampoco te quedarás a mitad del camino, porque tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que continuamos hasta llegar a la meta, porque Dios no ha terminado contigo.
Aleluya. Es una presencia de Dios en este lugar y se está moviendo. Yo siento el amor de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así como aquella vasija de barro en la mano del alfarero se echó a perder. El enemigo pensó que te tenía destruido. Pero así como esa vasija de barro que se echó a perder en las manos del alfarero, así de igual manera es necesario que tus planes se pierdan en las manos de Dios para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Dice el Señor, así dice el Señor. He aquí, dice el Señor, que no te dejaré ni te desampararé hasta que no haga lo que te he dicho que haré contigo. Oh, gloria a Dios. En esta noche Dios le está hablando a aquellas personas que tienen llamado, que tienen propósito en Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, poderoso. Yo siento a Dios en esta noche. Siento el cuidado de Dios sobre tu vida. Veo como Dios empieza a enderezar a aquellos que se encuentran torcidos. Puedo ver como cadenas se rompen en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El enemigo pensó que te ibas a quedar allí. Aleluya, pero el Señor tomó aquellos pedazos y conforme a su propósito, Él hizo esa vasija.